Excelente día, alumnas y alumnos de secundaria. Soy Enrique Rodal y les doy la más cordial bienvenida a esta sesión de Lengua Materna 3. Qué gusto poder acompañarlos una vez más en Aprende en Casa. Antes de iniciar, tengan presente que debemos equilibrar nuestros hábitos de estudio con los de higiene, así como practicar alguna actividad física, hidratarnos bien y procurar una sana alimentación en la medida de lo posible. Hagámoslo desde la seguridad de nuestro hogar para protegernos todos. En esta sesión abordaremos el aprendizaje esperado, comprende el propósito comunicativo, el argumento y la postura del autor al leer artículos de opinión. Nuestro propósito es leer artículos de opinión. Y nuestra sesión se titula ¿Quién opina? Para esta sesión necesitaremos los siguientes materiales: su siempre confiable cuaderno, bolígrafo o lápiz y su libro de texto. ¿Todo listo allá en casa? Comencemos. Procuren registrar en su cuaderno la fecha, así como el aprendizaje esperado, comprende el propósito comunicativo, el argumento y la postura del autor al leer artículos de opinión. Recuerden que todo lo que veamos en esta sesión tiene la finalidad de ampliar su conocimiento. Por ello, es muy importante que tomen nota de aquello que les parezca importante, así como de sus dudas e inquietudes. Muchas de estas podrán resolverse mediante la consulta de su libro de texto y preguntándole a su maestra o maestro. Enrique, ¿recuerdas alguna situación en la que haya sido necesario dar tu opinión sobre algo? Sí, maestra. Por ejemplo, en la escuela mis maestros solían hacernos reflexionar sobre algún contenido de historia, de salud, de ética, medio ambiente, arte, etc., para luego plantear nuestra propia opinión. O en casa, desde pequeño siempre me podían exponer mi punto de vista sobre asuntos de mi familia. Ahora también me toca opinar para tomar decisiones en la colonia en donde vivo. Incluso cuando veo una película, intercambio opiniones con mis amigos, ya que la vieron. Excelente ejemplo, Enrique. Observen cómo podemos opinar sobre temas o situaciones muy variados. Algo sumamente importante que debemos tener presente es que sea cual sea el asunto a tratar, debemos asumir nuestra opinión de manera responsable. Es decir, comprometernos a revisar continuamente la percepción que tenemos de nosotros mismos, de los acontecimientos y de las personas de quienes opinamos. Profesora, hablando de esos momentos, también recuerdo que no siempre ha sido fácil expresar mi opinión de la mejor manera. ¿Cómo podemos hacer para que las personas nos escuchen y entiendan con claridad? Muy buena pregunta, Enrique. Cuando opinamos, ya sea por iniciativa propia o por petición de alguien más, debemos cuidar los siguientes aspectos. 1. Hacer a un lado los prejuicios. 2. Asegurarnos de tener información correcta acerca del tema a tratar. 3. Reflexionar sobre lo que vamos a decir antes de hablar o escribir algo. 4. Cuidar nuestro lenguaje al expresarnos. 5. Argumentar nuestra opinión. Gracias, maestra. Siempre debemos procurar estos 5 aspectos para lograr que los demás nos escuchen y entiendan. Quitarse prejuicios, tener información correcta, reflexionar antes de hablar, cuidar el lenguaje y argumentar lo que decimos. No olvidemos que una adecuada comunicación propiciará que nuestras ideas sean tomadas en cuenta. Como pudieron ver al inicio de nuestra sesión, leeremos artículos de opinión, pero ¿saben qué es una opinión? Creo que la opinión es aquello que expresamos sobre lo que pensamos de manera personal acerca de algo o de alguien, ¿no, maestra? Así es, Enrique. Vamos a escuchar la opinión experta de Elena. ¡Hola de nuevo! En esta sesión trabajaremos con artículos de opinión. Así es que empecemos por definir la palabra opinión. El diccionario de la lengua española nos dice que la opinión es el juicio o valoración que se forma a una persona respecto de algo o de alguien. ¿Sabían que en la antigüedad los griegos distinguían entre doxa y epísteme?
Epísteme era considerado el conocimiento reflexionado, libre de prejuicios y que se basaba en la observación de la realidad y en los conocimientos logrados por otros filósofos. Mientras que la doxa era la opinión que cualquier persona expresaba sin detenerse a reflexionar. ¿Ustedes cuál creen que usa más la gente en la actualidad? Pueden reflexionarlo y compartir sus opiniones sobre el tema con sus compañeros, amigos o familiares. Muchas gracias por tu ayuda, Elena. Yo creo que mucha gente, por la emoción y el impulso, emite juicios o comentarios sin detenerse a pensar las cosas que dice. Es cierto que muchas personas practican más la doxa, pero también hay una buena cantidad de gente que es especializada en las opiniones argumentadas sobre diversos temas del mundo. A estos especialistas se les llama articulistas. Ah, entonces los articulistas son quienes practican epísteme. Así es. ¿Qué les parece si leemos el siguiente texto para darnos una idea sobre el artículo de opinión? Sigan la lectura con nosotros. Las redes sociales digitales, ¿necesidad o vicio? Con la llegada de los dispositivos móviles y la expansión de la telefonía, la propagación de Internet se está produciendo de una manera aterradora. Esta evolución está cambiando el comportamiento de la sociedad, muchas veces afectándola con la llamada adicción electrónica. Hoy en día la situación es cada vez más compleja y alarmante. Basta con mirar alrededor. Personas que caminan y usan teléfonos móviles, personas en bares y restaurantes que no interactúan con otras personas, niños y adolescentes conectados todo el tiempo, adultos que usan dispositivos de comunicación en fiestas y ceremonias formales. Las personas ahora pueden acceder a su información en cualquier lugar y en cualquier momento porque llevan consigo sus dispositivos. Junto con los innumerables beneficios que esto conlleva. Cada vez son más frecuentes los problemas psicológicos, de adicción y aislamiento social. Además de otros temas de salud debido a la radiación y al contacto directo con los dispositivos que traen problemas como disminución de la visión, tendinitis, dolor de espalda, mala postura, ansiedad, entre otros. Es por este motivo que debemos aprender a dosificar el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación para que sus beneficios puedan ser utilizados con libertad y no con esclavitud y dominación. ¿Qué les pareció el texto? ¿Y qué opinan sobre el cuestionamiento de si las redes son una necesidad o un vicio? Yo considero que las redes sociales fueron creadas para poder acercarnos a las personas que físicamente están lejos de nosotros. Pero la verdad es que en cierto punto nos alejan de todo aquello y aquellos que tenemos cerca de nosotros. Son una necesidad para acortar distancias, pero muchos caemos en ellas de forma exagerada, formando el vicio y acarreándonos muchos problemas de salud y de convivencia con los que nos rodean cotidianamente. Excelente reflexión sobre el tema, Enrique. ¿Notaron cómo el autor, además de explicar el tema, dio su propia opinión y recomendación? Sí, maestra. Yo pude distinguirlo en el último párrafo donde nos dice: es por este motivo que debemos aprender a dosificar el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación para que sus beneficios puedan ser utilizados con libertad y no con esclavitud y dominación. Muy bien. Durante el desarrollo, el autor también hace afirmaciones con las que argumenta su opinión hacia el final del texto. ¿Lograron identificar qué tipo de texto es el que acabamos de leer? Uy, sí, muy bien. Según lo que hemos hablado, considero que es un artículo de opinión. Estás en lo correcto. Maestra, ¿cuáles son las características concretas de un artículo de opinión? ¿Les parece si llamamos a nuestra sabia amiga Elena para que nos apoye? ¿Alguien dijo artículo de opinión? Sí, Elena. ¿Cómo podemos definirlo? El artículo de opinión es un texto periodístico argumentativo y persuasivo en el que su autor, llamado articulista, analiza los hechos de interés público con la finalidad de influenciar y orientar la opinión pública. El articulista suele ser una personalidad de reconocido prestigio, credibilidad y autoridad.
Muchas gracias. No pierdan de vista que un artículo de opinión es la expresión ideológica del periodista, quien muestra su autoridad intelectual en el momento de interpretar la realidad social. Veamos el siguiente video para ahondar un poco más sobre este tipo de escritos. Recuerden registrar la información más relevante o las dudas que les surjan. ¡Corre video! Cualquier persona puede exponer sus opiniones o puntos de vista personales sobre situaciones o fenómenos de la realidad. Por ejemplo, sobre un problema ambiental, como el cambio climático, o sobre un fenómeno social, como la migración. En periódicos, revistas y páginas web también se encuentran artículos en los que se plasma la opinión del autor acerca de un tema específico. A este tipo de texto se le conoce como artículos de opinión, cuyo autor es, generalmente, un especialista en el tema, ya sea sobre política, artes, letras, problemas sociales, educación, música y economía, entre otros, lo que le da valor a lo que escribe. En los artículos de opinión se plasma la opinión del autor acerca de un tema con base en información o datos fiables. Se utiliza la argumentación y la exposición para presentar el tema. Su propósito es influir en la opinión de quienes los leen. Se plantea una visión especializada sobre un tema, expresada de manera que todas las personas lo comprendan. Dichas opiniones o puntos de vista se pueden argumentar con base en información o datos fiables que expliquen el porqué de esas opiniones. En los artículos de opinión se plantean reflexiones. Los autores cuestionan y argumentan sobre el tema elegido y sus opiniones se basan, entre otras cosas, en investigaciones científicas, verídicas y basadas en datos estadísticos. Conocer la opinión de un autor sobre algún tema, comprender lo que dice y analizarlo para identificar si compartimos o no su opinión, contribuye a desarrollar nuestro pensamiento crítico. Por ello, revisar más de un artículo sobre un tema determinado nos ayuda a valorar y comparar diferentes puntos de vista. Los invito a leer diferentes artículos de opinión sobre temas de su interés para ejercitar la construcción de sus propios puntos de vista. ¡Hasta pronto! Ahora que ya tenemos más conocimiento sobre el artículo de opinión, analicemos otro ejemplo. Presten mucha atención, pues retomaremos ambos ejemplos para nuestro reto del día. ¿Me ayudas a leerlo, Enrique? ¡Ay, con gusto! Lean con nosotros desde casa. El continente de la esperanza de Antonio Guterres. Con demasiada frecuencia, el mundo mira a África a través del prisma de los problemas. Cuando miro a África, veo un continente de esperanza, promesa y enormes posibilidades. Estoy empeñado en aprovechar esas ventajas y establecer una plataforma de cooperación más elevada entre las Naciones Unidas y los dirigentes y pueblos de África. Ello es indispensable para impulsar el desarrollo inclusivo y sostenible y profundizar la cooperación en pro de la paz y la seguridad. Ese fue el mensaje que transmitía la cumbre de la Unión Africana celebrada recientemente en Addis Abeba, Etiopía, en la que fue mi primera misión importante como secretario general de las Naciones Unidas. Ante todo, acudí a la cumbre con un espíritu de respeto y solidaridad profunda. Estoy convencido de que el mundo puede beneficiarse mucho de la sabiduría, las ideas y las soluciones africanas. Fui también a expresar un profundo sentimiento de gratitud. África proporciona la mayor parte del personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en todo el mundo. Las naciones africanas se cuentan entre los países que con más generosidad acogen al mayor número de refugiados. En África se encuentran algunas de las economías de crecimiento más rápido del mundo. La solución de la reciente crisis política de Gambia demostró una vez más que los dirigentes africanos y la unidad de África pueden superar los desafíos de la gobernanza y hacer valer la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Me fui de la cumbre más convencido que nunca de que toda la humanidad se beneficiará si escucha a los pueblos de África, aprende de ellos y colabora con ellos. Ya contamos con planes para construir un futuro mejor. La comunidad internacional ha entrado en el segundo año de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
un esfuerzo supremo para hacer frente a la pobreza, la desigualdad, la inestabilidad y la injusticia a nivel mundial. África ha aprobado su propio plan complementario y ambicioso, la Agenda 2063. Para que los pueblos de África puedan beneficiarse plenamente de esas importantes iniciativas, es preciso armonizar las dos agendas de forma estratégica. Todo empieza con la prevención. Nuestro mundo tiene que pasar de gestionar crisis a prevenirlas. Tenemos que romper el ciclo de respuestas que son demasiado tardías y poco eficaces. La mayoría de los conflictos actuales son de carácter interno y estallan como consecuencia de la competencia por el poder y los recursos, la desigualdad, la marginación y las divisiones sectarias. A menudo, los conflictos se ven exacerbados por el extremismo violento o contribuyen a avivarlo. Las Naciones Unidas están resueltas a colaborar estrechamente con los asociados donde quiera que un conflicto o la amenaza de conflicto ponga en peligro la estabilidad y el bienestar. Pero la prevención no solo supone prestar atención a los conflictos. El mejor medio de prevención y la vía más segura para alcanzar una paz duradera es el desarrollo inclusivo y sostenible. Podemos acelerar los progresos si trabajamos más para ofrecer a los jóvenes oportunidades y esperanza. Más de 3 de cada 5 africanos son menores de 35 años. Para aprovechar al máximo este activo formidable, hay que invertir más en la educación, la formación y el trabajo decente. Y hay que lograr que los jóvenes contribuyan a forjar su propio futuro. También debemos hacer todo lo posible para empoderar a las mujeres, de manera que puedan desempeñar plenamente el papel que les corresponde en el desarrollo y la paz sostenibles. Me complace que la Unión Africana preste una atención sistemática a la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer. Como se ha comprobado repetidas veces, cuando empoderamos a las mujeres, empoderamos al mundo. Viajé a África como un asociado, un amigo y un promotor resuelto a lograr que cambie la manera en que se percibe a este continente diverso y vital. Las crisis ofrecen, en el mejor de los casos, una vista parcial. Sin embargo, desde una plataforma de cooperación más elevada, podemos ver todo el panorama, una visión clara del enorme potencial y los notables éxitos del continente africano. No tengo dudas de que con esa perspectiva podremos ganar la batalla por el desarrollo sostenible e inclusivo, que ofrece también las mejores armas para prevenir los conflictos y el sufrimiento, y lograremos que África brille aún más intensamente e inspire al mundo. Profesora, este artículo fue bastante más extenso que el otro. ¿Es válido que sean de extensiones diversas? Por supuesto. Es válido redactar un artículo de opinión de extensión variada. La única diferencia entre leer uno corto y uno más extenso es la cantidad de datos y argumentos referentes al tema que sustentan la opinión del articulista sobre el tema tratado. Respecto a nosotros, los lectores, un artículo más desarrollado nos permite, por un lado, comprender mejor el tema y, por el otro, visualizar con mayor claridad la postura del especialista. Es cierto. A veces nos dejamos llevar por lo rápido que podemos terminar de leer un texto breve sin pensar en que en su extensión podemos hallar más detalles que nos ayuden a comprender el tema. Y en este caso, la opinión o postura del autor. Para poder revisar las partes del artículo de opinión, copien en su cuaderno la siguiente tabla. La contestaremos con base en el artículo que acabamos de leer. Empecemos con el autor y el tema. Según lo que leímos, el autor es Antonio Guterres y el tema sobre el que nos habla podría ser las bondades de África. Perfecto. Ahora vamos a localizar las partes del artículo de opinión. Como pueden ver en la tabla, se divide en 3 partes: introducción, argumentación y conclusión. Rememoremos el texto para localizarlas, Enrique. ¿Notas en qué párrafo se encuentra la introducción? La introducción abarca los primeros párrafos, esos en donde el autor plantea la idea central del artículo, lo que África le brinda al mundo, así como la situación que el autor ha vivido al conocerlos de cerca y defender su posición frente al mundo. Así es.
Cuando escribimos un artículo de opinión, en la introducción procuramos plantearle al lector de qué vamos a hablar, cuál es el contexto en el que se da el tema y un poco de nuestra experiencia, en caso de tener algún referente destacado. Ahora vayamos a la parte más densa, que es la de la argumentación y opinión del articulista. Continuando con el texto, la argumentación comienza en los siguientes párrafos. Yo diría que del 5 al 15. Correcto. En cada párrafo argumenta algún dato sobre lo que está haciendo África para lograr ese bienestar y desarrollo tan notable. Y en el párrafo 15 habla sobre la importancia de empoderar a la mujer y de lo que se está haciendo para lograr la equidad de género. Maestra, para el cierre del artículo tenemos 3 párrafos con los que el articulista concluye su opinión, pero además invita al lector a pensar en África como el continente con potencial y herramientas útiles para todo el mundo, así como en el empoderamiento de la mujer para avanzar en su desarrollo. Tienes razón. En la conclusión, el articulista debe resumir y persuadir al lector con sus argumentos. Para finalizar el análisis de este artículo, los invito a que escriban su propia opinión sobre el tema en la última celda de nuestra tabla. Como pudimos ver a lo largo de nuestra sesión, la opinión va más allá de emitir juicios deliberadamente. Cuando en verdad nos interesa defender una postura, debemos tener conciencia del impacto de nuestras palabras en quienes nos leen o nos escuchan. Por lo tanto, hay que detenernos a reflexionar e investigar sobre el tema del que pretendemos hablar para tener los argumentos suficientes que han de ser los pilares de nuestra opinión. Por último, quiero proponerles el siguiente reto. Realicen el análisis de algún artículo de opinión que sea de su interés y completen la tercera columna de la tabla que hicimos hace un momento. Pueden emplear el primer artículo que leímos sobre las redes sociales digitales o cualquier otro que encuentren en algún periódico, revista, blog o libro de texto y que sea de su agrado. Si desean leer más ejemplos o reforzar algunos de los contenidos que vimos, los invitamos a revisar su libro de texto. Solo tienen que buscar el aprendizaje esperado. Comprende el propósito comunicativo, el argumento y la postura del autor al leer artículos de opinión. O bien, pueden hacer el uso de las TIC para conocer más del tema. Les agradecemos la atención brindada y su valiosa participación. Esperamos verlos muy pronto en otra sesión de Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conaliteg.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.